Gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. En principio agradezco la invitación. Es un gusto estar acá y sobre todo un gusto a partir de la forma que fue la convocatoria, porque justamente una convocatoria abierta que, como recién leía la compañera, lejos de pretender esconder tensiones, al menos a mí me dijeron tranquilo, es para exponerlas, ¿no? Así que lo que voy a compartir son más preguntas y tensiones que respuestas, con algún intento de respuesta, pero bueno. Les comento esto porque, bueno, también es un gusto estar en este panel, así que con los compañeros. Y como les decía, para mí es un desafío estar acá porque entiendo que es un tema que no es netamente clínico. Y rápidamente ya me encontré el argumento de que sí es clínico, porque tiene implicancias en la clínica. Entonces, la cuestión es tratar de pensar qué implicancia clínica tiene. Pero es una convocatoria, por otro lado, que es amplia, ¿no? Que si la queremos agarrar en toda su extensión, nos vamos a quedar cortos. Entonces tenemos que hacer un recorte, y ahí corremos el riesgo de no satisfacer al consumidor. Eso no me preocupa, lo que me preocupa es que el recorte lo haga muy corto, ¿no? Muy grande. Entonces, tampoco me interesa reducir un binarismo, neoliberalismo bueno o malo. Por otro lado, tengo una pregunta. ¿Hay un solo neoliberalismo? ¿Hay un solo psicoanálisis? ¿El psicoanálisis escapa al neoliberalismo? Yo tiro todas las preguntas, medio pesado ahora, pero después voy a tratar de armar algo al respecto. Y nosotros, analistas, ¿no? ¿Trabajamos con el malestar que genera el neoliberalismo o el discurso social? Ante el malestar del discurso social, ¿corresponde la intervención del psicoanálisis? Y por último, ¿el neoliberalismo es el único sistema que produce malestar? Arranco por una anécdota. En 2013 un amigo me mandó un link que me dijo, ¿qué opinas de esto? Un amigo analista también. Y lo sigo y me llevó a Mercado Libre. Y había un psicólogo que decía, psicoanalista, egresado de la UBA, adultos, parejas, adolescentes, niños, supervisión, acompañante terapéutico, neurosis, fobia, pánico, terapias breves, honorarios accesibles, primera sesión gratis. Todavía sigue estando. Sí, lo busqué, porque ¿qué hice? Le mandé un mail al tipo, a ver si no le parecía que estaba degradando la profesión como un objeto de mercancía. Rápidamente me sacó la ficha que consideraba que era lacaniano por la terminología que yo usaba. O sea, no es ningún boludo. De hecho, tiene diploma de honor en la UBA. Acá traje el currículum. No el nombre, por supuesto. Si quieren, búsquenlo en Mercado Libre, está junto con otro. Es el primero, o sea que está... Pero el tipo me respondió que muy bien, muy correcto. Me dijo que Freud también publicaba en los diarios de su época y que él no encontraba contradicción, que la página diferenciaba entre profesional y objetos. Bueno, para mí el tipo estaba loco, ¿no? Y sigue estando, seguramente yo para él también, ¿no? Porque, de hecho me dijo, ¿por qué me escribís? Bueno, ¿con qué apunto con esto? Que yo no puedo hablar del psicoanálisis como unificado. El tipo pertenece a 3 agrupaciones de analistas de Buenos Aires, ¿no? Entonces no puedo hablar del psicoanálisis como un campo unificado. Yo pertenezco a una minoría, porque Lacan es una minoría, soy lector de Lacan, entre otros autores, y dentro del lacanismo también formo parte de una minoría, porque no adhiero al millerismo, pero tampoco estoy en contra, ¿no? Lo leo a Miller como cualquier otro autor. Entonces algo así como las migas del último orejón del tarro, ¿no? Bueno, ¿con esto a qué voy? A que el psicoanálisis o parte del psicoanálisis no se considera en contra ni opuesto a la lógica del mercado libre o del libre mercado. Entonces pensaba por dónde tomar este entrecruzamiento discursivo. Y obviamente, al decir esto, como decía también la compañera, tenemos que hacer alusión a Lacan con los 4 discursos, ¿no? Yo como buen obsesivo siempre me escribo lo que voy a decir, así que no voy, ¿no? Bueno, ¿con qué va esta cuestión de los 4 discursos? Lacan en el 72 arma los 4 discursos, no es la idea entrar en eso, pero sí que agrega una distorsión del discurso amo, que es el discurso capitalista, que es cuando la ciencia se mete en el discurso del amo y empieza a generarse un campo del saber como mercancía, ¿no? Y pensaba, ¿no?, cuando se empiezan a producir esos objetos de consumo que intentan, bueno, después vamos a ver qué intentan, pero
objetos de consumo posible. Y pensaba cuántas veces uno en su formación va a una charla, a una actividad porque entregan certificados, ¿no? Yo en sexto año, estaba empezando sexto año y me vinieron a ofrecer la maestría en psicoanálisis. Pero yo pregunté, che, pero no muy pronto, no, es necesario. O sea, digo esto ¿por qué? Porque a veces creo que se vende la idea de que el psicoanálisis está exento del mercado. Y creo que cuando nos descuidamos, caemos en eso. No me interesa hacer una maestría, al menos no ahora, porque me parece que estoy en otro tiempo, ¿no? Y hay gente que tal vez ya hizo una maestría y no trabajó. Son posiciones, no digo que esté bien o que esté mal, ¿no? Bueno, al plantear esto también quiero hacer una mención a Freud con el malestar en la cultura, que lo entiendo como inevitable. En esa obra, Freud nos plantea un malestar inherente a lo social y a lo cultural. Nos va a hablar algo que plantea como una primera renuncia pulsional, que es el ingreso a la cultura. Esta renuncia pulsional tiene que ver con una limitación de las pulsiones, de la pura descarga. En este sentido, voy a tomar algo de Miller y voy a equiparar renuncia pulsional y pura descarga como renuncia de goce. Entonces, el deseo vendría a ser una recuperación de ese goce mediado, es un trabajo. Y justamente, ¿por qué digo esto? A modo de una primera conclusión provisoria, ¿no? Un poco una contradicción, pero que el psicoanálisis va a trabajar con un malestar secundario que se estructura sobre uno primario. Ese primario va a ser el inherente al ingreso a la cultura, a toda cultura. Por eso podemos pensar esta definición de salud mental para Freud, que es transformar la miseria neurótica en sufrimiento ordinario. Entonces la cuestión es, ¿qué es el sufrimiento ordinario? ¿Qué modalidad adopta este sufrimiento ordinario? Aunque no sepamos, ¿no? Entonces, aclaro esto porque podemos llegar, a mi criterio, a la idea de que otro sistema no tendría malestar. Y me parece que ahí podemos caer en un error. Entonces, este primer malestar es propio del ingreso a lo social. Bueno, al decir esto, estoy tratando de situar que no puedo decir que el neoliberalismo sea mejor o peor, porque caería en un reduccionismo que estoy eliminando este primer malestar, ¿no? Entonces, pero, ¿qué podemos hacer? Pensaba. Bueno, analizar las consecuencias subjetivas que este discurso tiene. Y en ese sentido voy a entrar por una cuestión del consumo, que es a lo que apunta el discurso capitalista y neoliberal. Hoy en día entiendo que hay una... No es que lo entiendo yo, sino que también lo indican así las... no me sale ahora las estadísticas y demás, que hay una creciente patología o una creciente problemática de las patologías de consumo. Adicciones a la comida, al celular, al sexo, al trabajo, al estudio. Ahora, cualquier objeto puede venir objeto de consumo en términos de una adicción. El sexo. Bueno, entonces, en términos descriptivos, ¿qué podemos decir? Una economía libidinal se ha visto sustituida por una economía de goce. Y yo hablaba hace un momento de que hay una renuncia que inscribe, para Freud, hay una renuncia pulsional que inscribe una pérdida, que permite una recuperación vía el deseo. Ahora bien, hoy en día, ¿sigue siendo así esta renuncia? ¿Sigue funcionando como la inscripción de una pérdida? Bueno, Freud tampoco era boludo, ¿no? Eso queda claro, y ya nos alertaba de que el progreso científico no iba a erradicar el dolor de existir, y lo planteaba como un engaño, ese engaño de pensar que podía ser así. Entonces, el malestar secundario, que entiendo que este discurso neoliberal propicia, es erradicar el malestar primario. Entonces se tiende a borrar esa pérdida inicial, lo cual entiendo que opera al modo de, y esto suena más como de la melancolía, al modo de una herida abierta que no cicatriza. Entonces se vende una cuestión ambigua de borrar la pérdida inicial mediante un objeto, pero que nunca la va a borrar. Entonces uno entra en una lógica de la cual no puede salir. Y acá me entra una cuestión con la responsabilidad subjetiva, porque estamos muy acostumbrados a pensar en términos de responsabilidad subjetiva. Y si no estamos atentos al discurso social, al histórico social del cual el sujeto emerge, podemos responsabilizar al sujeto de algo que no es su responsabilidad. ¿Qué tiene que ver usted en esto que le pasa? Le metemos el dedo en el culo al super yo. Favorecemos el super yo.
¿Por qué? Porque no es responsabilidad del sujeto. Y acá, por ejemplo, ¿no? A veces hasta se vende el ideal de que uno tiene una enfermedad y se cura con su voluntad o con su querer, ¿no? Tuve cáncer, me curé, y hay un montón de ejemplos ideales de lo social, ¿no? No quiero mencionar ninguno para que no quede en una cuestión como personalizada. Entonces, ahí estamos eludiendo, por ejemplo, la responsabilidad del Estado en cuanto a políticas de salud. La salud pública en Argentina, por ejemplo, me atrevo a decir que no está pensada para todos, está pensada para el pobre, para el que no tiene cobertura de obra social. Y eso, ahí hay una cuestión política fuerte, propia del discurso neoliberal. Ahora bien, hace poco me enteré de un caso que quiero compartir de Bélgica. Yo no sabía que Bélgica tiene regulada tanto la operación para transexuales como la eutanasia. Lo desconocía. Y me comentaron de un caso de una persona que nació con vagina y se quiso operar al sexo masculino, ¿no? Consiguió la autorización, se operó y al poco tiempo manda otra solicitud pidiendo la eutanasia porque no había obtenido el goce o la satisfacción que entendía que iba a obtener siendo o teniendo pene. Y el Estado la autorizó. Y acá se me arma una contradicción y una tensión muy fuerte. Yo como ciudadano estoy a favor de que el Estado sea garante de los derechos de otro ciudadano. Pero como analista, digo, acá hay un Estado que propició también un goce pleno, hasta el goce de la muerte. Entonces digo, la puta madre, qué quilombo se me arma. Y es una tensión que no tengo resuelta. Ahí tal vez podamos apelar a esta cuestión del caso por caso, ¿no? Pero insisto, no deja de generar una tensión fuerte, que no puedo tomar una posición porque no puedo pensar más allá de la siguiente decisión. Por eso digo que es del caso por caso. Ahora bien, quiero tomar algunas referencias de Jorge Alemán. Jorge Alemán plantea que el sujeto moderno, tomado el sujeto en sentido coloquial acá, es un empresario de sí mismo. Me parece una idea bastante gráfica porque siempre está en relación con lo que lo excede, ¿no? Con lo ilimitado, con este goce pleno, ¿no? Y hasta la idea de pobreza se vio modificada, dice él. ¿Por qué? Porque ya no solo es una pobreza material, del no tengo, sino que puedo ser pobre porque no tengo un Audi A4, A5, no sé cómo se llaman, aunque tengo un buen auto. Entonces lo pobre no es que no tengo, sino esa exigencia de tener más. Entonces esto ya tiene que ver con una pobreza metafórica y simbólica. Por otro lado, también una idea de Jorge Alemán que me parece bastante pertinente, aún en los lugares conocidos como villas miseria, también hay una pobreza que tiene que ver con el excedente, que ahí que nos encontramos, celulares de último modelo, zapatillas de último modelo. También cuento una anécdota, ¿no? Tengo un amigo, tenemos un amigo en común con un dueño de casas de deporte, que justamente él plantea que su principal cliente es la clase baja. Dice, lo dice así. Y justamente con la quita de los planes decía, esto me ve afectado. Porque dice, cobran y vienen a comprarse las últimas zapatillas, y tal vez una zapatilla cada 3 meses, ¿no? Dice, sacan y sacan permanentemente. Entonces, ¿qué nos dice Alemán? Que esta es una pobreza simbólica y metafórica en tanto encontrarse con el excedente sin mediación. Bueno, pero entonces, llegado a este punto, yo dije que iba a tratar de no perder lo clínico. Retomo la cuestión clínica. El consumidor, ¿qué es? ¿Es un loco o es un desenganchado de lo social? Y cuando digo loco, ¿en el sentido de que es un adaptado al discurso social o es un desenganchado? Los medios de comunicación lo venden como un desenganchado, uno que no está adaptado y que hay que adaptarlo. El psicoanálisis, como no va en el sentido común, justamente ya nos da la pauta de que es lo contrario. Para mí el consumidor es un sujeto que está plenamente adaptado al discurso social. Y justamente muchas veces nos viene a consultar como último bastión de la defensa ante este consumo que no posibilita el goce. ¿Qué quiero decir? Vienen con la pregunta de por qué no gozo como debería gozar si cumplo con el mandato social. Entonces, nuevamente, tenemos que tener cuidado de no responsabilizar al sujeto, porque el sujeto cumple. Bueno, entonces, el consumidor, ¿qué hace? Se satisface de manera directa, sin mediación, sin ese trabajo que Freud nos decía que es el deseo, que es el circuito deseante. Este consumo lo podemos pensar en términos de sostener la consistencia de un otro sin barrar, ¿no?
donde nada falta porque todo se tiene. Entonces, ¿qué implicancia clínica tiene esto? Que va a haber una dificultad extra en el establecimiento de la transferencia para posibilitar un análisis. Yo al comienzo dije que no puedo hablar de todo el psicoanálisis, sino de ese en el cual leo y me formo. En esto sí hay un punto fuerte de choque y de antagonismo entre el psicoanálisis lacaniano y el discurso neoliberal. ¿Por qué? Retomando la cuestión de los discursos. El discurso neoliberal o capitalista forcluye la castración, en tanto, como decíamos hace un momento, intenta borrar esa pérdida primaria y que no funcione como pérdida. Entonces, el psicoanálisis lacaniano necesita justamente de la división subjetiva. Por eso, en cuanto podemos decir que sí trabajamos entonces con este malestar, y cuando recibimos a una persona, un sujeto en términos coloquiales, desde esta posición, va a haber una dificultad extra, que tiene que ver justamente con hacer caer esta consistencia del otro, para habilitar en un segundo tiempo a una división subjetiva que promueve un análisis. Acá me suena mucho la frase de algunos pacientes que dicen, ¿no? Si la cocaína no hiciera mal, la seguiría tomando. ¿No? Yo trabajé mucho tiempo en adicciones, tanto a la droga, o toxicomanía, o sustancias psicoactivas, como quieran decirlo, y también en problemáticas de la comida. Si la cocaína no hiciera mal, la seguiría tomando. Y sí, ¿quién no? Claro, si no hiciera mal, yo también la tomaría, ¿no? U otro paciente que decía, tengo quilombo del bueno, exceso de trabajo, o sea, tengo de más. No pude venir porque tengo mucho quilombo, no pude hacer esto porque tengo mucho quilombo de trabajo, ¿no? Como si fuera un quilombo bueno. Entonces, lo que produce malestar ahí no es el objeto en sí mismo, droga, cocaína o trabajo, sino la falta de ese objeto primario que permita el goce todo, que permita evitar la pérdida. Insisto con esta dualidad, si la cocaína no hiciera mal, la seguiría tomando. El tema es que hace mal, algo se pierde. Bueno, entonces, el discurso capitalista, como alteridad del discurso amo, promueve, o mejor dicho, introduce condiciones de goce sin representar al sujeto. Y este es el entrecruce fuerte, al menos que yo encuentro, entre lo clínico y el neoliberalismo, entre lo clínico psicoanalítico y el neoliberalismo. Con algunas consideraciones finales. Primero, que la pobreza material sigue existiendo. El psicoanálisis y el psicoanálisis lacaniano puntualmente no resuelve la pobreza material. No va a poner un plato de comida ahí donde no está. Eso nos interpela desde otro lugar. Y la resolución a eso va desde otro escenario. Lo aclaro esto o lo planteo porque si no podemos caer en el idealismo de que el psicoanálisis resuelve todo. Y nosotros no inventamos comida en una consulta, sea en un hospital, sea en un consultorio, en un dispensario, donde sea. Entonces, si pensamos que el psicoanálisis resuelve todo, caemos de vuelta en el binarismo de analizado bueno, no analizado malo. Y tampoco nos hace buena gente, porque podemos pensar o caer en el ideal de que el psicoanalista o el paciente que ya hizo el fin de análisis es buena gente. Y no es garantía. Y por último, también, para atenerme a lo clínico, o tratar de mantenerme, esta descripción o esta caracterización que acabo de mencionar tampoco da cuenta de toda la modalidad de consulta. Tampoco caer en la idea de que todos llegan en esta misma posición. Así que bueno, hasta acá era lo que quería compartir con ustedes. A ver. No se escucha, señor, sin micrófono. ¿Se escucha? Hombre, Jessy, ¿se escucha? Sí, porque no, se ve que estaban aplaudiendo ahí afuera, no sé qué pasaba, no se escuchaba. Bueno, no, Creo mejor. que sí, no sé ustedes. Bien. Bueno, primero adherir al pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado. Por otro lado, felicitar a los chicos que están organizando estas jornadas y llenando de contenido académico a esta facultad, que tiene bastante vapuleada. Y incluso también adhiero a estas cuestiones de empezar a problematizar un poco las cosas que nos están pasando, empezar a pensar las cosas que nos tocan vivir, ¿no es cierto? Malestares de época, algunos le llaman, bueno.
la convocatoria es muy interesante. Neoliberalismo y psicoanálisis. SI, yo alguna vez ya también lo planteé en otro lado, es una conjunción que implica la posibilidad de unir algo, pero también de poner en tensión, porque estamos hablando sí o sí de dos elementos que son distintos. Tanto el I como el signo más, lo que ponen en el tapete es que hay dos cosas que son de distinto orden, por lo menos, que son distintos. Entonces, lo primero que se me ocurrió hacer es, bueno, ver cómo se define el neoliberalismo. Ver de dónde viene esta palabra, qué es. Y buscando encontré una nota de La Nación del año 2008, que la escribía, una nota de opinión, la escribía un señor costarricense, Alejandro Brenes Murillo, y decía lo siguiente, yo lo voy a abreviar un poco: no hay una idea clara de qué significa realmente el neoliberalismo. Simplemente se le pone el adjetivo neoliberal a todo lo que se considera despectivo para ciertos sectores sociales. Cuando se utiliza esta palabra, no hay un significado claro y, como muchos vocablos, se ha visto prostituido. Significado correcto. El significado correcto de neoliberalismo se basa en la teoría económica clásica, según la cual los mercados son los elementos más apropiados para hacer eficientes los recursos, por los que se intenta reducir la injerencia de otras fuerzas en la economía. Obviamente estamos hablando de la política, ¿no? Que tiene injerencia en el desarrollo de la economía. Estas fuerzas generalmente se refieren a los gobiernos que, según se cree, impiden que los mercados lleguen al equilibrio. La injerencia del gobierno en la economía se ve como un obstáculo para el desarrollo eficiente de esta. Por consiguiente, una persona neoliberal es alguien que sigue esa doctrina económica de una intervención estatal nula en la economía, alguien que defiende los intereses particulares de cada individuo. Connotación negativa. Aunque el neoliberalismo es una escuela de pensamiento económica formal, su connotación se ha convertido en negativa en un 100%. Nunca es usado en un contexto positivo. Por más que los últimos gobiernos neoliberales hayan logrado un crecimiento económico estable, una economía más robusta y menos vulnerable, la palabra neoliberal no encuentra un significado contextual positivo. Todo aquello que los sectores sindicales encuentran negativo para sus intereses es calificado con este estigma de neoliberal. Entonces es cuando uno realmente se pregunta, ¿qué significa ser neoliberal? Ser neoliberal significa ser un creyente de la economía clásica, una persona que cree firmemente en la economía de mercado, que defiende las libertades del individuo, nada más y nada menos. El término en sí no debe tener una imagen negativa, aunque sí debería formarnos una idea concreta del mismo, no el concepto vulgarizado que es usado por el pueblo, entre comillas pueblo, sino su correcto significado. De La Nación, 24 de abril del 2008 a las 12 AM. Bien, es muy interesante lo que dice este hombre. De esta nota lo que más yo puedo destacar es que a las libertades del individuo las determinan las leyes del mercado. Es decir, una persona es libre en la medida en que pueda comprar dólares, acciones, hacer plazos fijos en el banco que quiera, como quiera, por el plazo que quiera. Ahora bien, también me pregunté, a partir de esta conclusión a la que llegué muy lúcidamente, fue la de pensar qué es la ley, qué es una ley, de qué hablamos cuando hablamos de ley. La ley jurídica, no estamos entrando en la ley del psicoanálisis, nada de eso. Y pude estudiar y llegar a la conclusión de que una ley surge de una necesidad. Esa ley, antes de ser sancionada, se discute, se consensúa generalmente y se sanciona. Lo que implica que es fundamental hacerla con otros. Si no, estaríamos hablando de un decreto ley, que son las leyes que se imponen en los gobiernos de facto, ¿no? Y a partir de esto yo me puse a pensar y dije, bueno, las leyes del mercado. ¿Quién establece las leyes del mercado? ¿Quién las discute? No responden absolutamente a ningún tipo de historia,
no hay discusión, sino que las leyes del mercado están reguladas precisamente por el mercado mismo, que no es toda la población, ¿no? Y precisamente, si no es toda la población, no hay un consenso entre todos los actores que son afectados por esas leyes. Entonces, en este sentido, concluí que las leyes del mercado son verdaderamente una dictadura. Pregunto, ¿no? ¿Quién votó alguna vez una ley del mercado? ¿Quién votó que el plazo fijo, las LEVAX, estén a un 37%, 20%, qué sé yo, no sé cuánto es? Era LEVAX, no sé. ¿Quién vota que el dólar esté 20, 22 o 18? Según la teoría clásica, cada vez que uno compra o vende está votando. Ah, ¿votando? Bien, de acuerdo a la teoría clásica. Bien. Entonces, Susana Murillo, una doctora en Ciencias Sociales de la UBA, dice que el neoliberalismo, más que una teoría económica, es una cultura. Para eso lo podemos desglosar en 3 puntos. El primero, que es central, es que esa cultura, la característica fundamental de esa cultura, es que tiene que crear, para subsistir, un sujeto nuevo, un hombre nuevo, totalmente ahistórico, engendrado desde su propio presente, líquido, fluido y volátil, como la propia mercancía, nos dice Murillo. Esto es algo, como recién fue citado, Jorge Alemán también lo plantea, se lo voy a leer, lo dice mejor que yo, en que el mercado funciona como un dispositivo que se nutre de una permanente presión que impacta sobre las vidas, marcándolas con el deber de construir una vida feliz y realizada. La creciente expansión del fenómeno de la autoayuda da testimonio de ello. Construcción imposible, ya que lo ilimitado de las exigencias del capital están hechas para impedir la realización plena que se demanda. Es una explotación sistemática del sentimiento de culpabilidad que formalizó Freud en El malestar en la cultura. Encontré este chiste, es un chiste de Quino. Él lo hizo en el año 71 y lo publicó en el 76 en un libro que se llama Bien, gracias y usted. Y en la tapa hay una cara de un hombre tremendamente angustiado con el sello de la sonrisa. Ahora lo voy a pasar, bueno, son 4 cuadritos, empieza hablando un hombre, como verán, y dice: trabajando duro, luchando, ahorrando poco a poco. En el cuadrito siguiente ya empieza a transformarse, ya van a ver en qué. Pagando cuotas durante toda mi vida, logré reunir con sacrificio y esfuerzo, se sigue transformando, lo que hoy tengo, o sea, lo elemental para sentir que por fin vivo como un ser humano. Y se va transformando, ya van a ver en qué. Me acordaba también, cuando leí estas cosas, un episodio con un paciente. No me acuerdo, la aplicación estaba terminando, él estaba a punto de pagar justamente, y creo que había dicho algo, no me acuerdo precisamente ahora, pero era algo que estábamos viendo hacia afuera. Frente del consultorio se vende un galpón muy grande, que vale una fortuna. Entonces él está a punto de pagar en un personaje, este paciente. Está a punto de pagar y me dice: ¿lo mismo? ¿Lo mismo qué? José. ¿Lo mismo que José? ¿Es lo mismo de siempre? Sí. Sí. Y me dice: no, como todas las cosas aumentan. Entonces yo lo que le digo ahí rápidamente, después me arrepentí en realidad, después de decirle: bueno, pero vos no sos una cosa. Me arrepentí porque le podría haber sacudido. Es verdad, un 80% de inflación, vamos, 4.000 pesos. Bueno, eso, bueno, encima les digo que es un personaje porque a mí me hace acordar mucho la película Analízame. Porque él está hablando, y yo por ahí digo alguna cosita de lo que él dice y me hace, y por ahí se agarra de cabeza y dice: claro. Hace ese mismo gesto
Y bueno, lo llamativo es que cuando viene a la sesión siguiente, él empieza a plantear, él siempre se sintió muy empobrecido. Es médico, trabaja mucho, trabaja muy bien, pero siempre él quedó en la historia familiar como muy disminuido respecto del hermano. También médico, clínico, pero este hombre hizo una especialidad, trabaja mucho, y cuando viene a la sesión siguiente lo que empieza a relatar, sin recordar nada de lo que había pasado en ese episodio final, lo que empieza a decir es las cosas que le pudo decir al padre. El padre lo obligó a ir a la liceo militar en Santa Fe, una historia bastante densa. Él quería ser futbolista. Y bueno, al margen de todo esto, pero me refiero a cómo de alguna forma este hombre también se transforma en una cosa. Cuando él dice todas las cosas aumentan, él no se está colocando en un lugar de sujeto de alguien que, bueno, paga eso porque tiene que pagar más. Está bien lo que paga. Y bueno, recordé ese episodio cuando leía esto, ¿no? Se transforma en una mercancía. La segunda característica del neoliberalismo es que es una cultura, como decía recién el compañero, es una cultura basada en un malestar continuo para los sujetos. Este sufrimiento psíquico, que también se aplica a lo que leí de Jorge Alemán, es una forma de gobierno sobre los sujetos y las poblaciones. Esta imposición de gozar, y decirnos cómo debemos gozar, es una imposición de un gobierno. Y por otro lado, Jorge Alemán también dice que el neoliberalismo es el primer régimen sociohistórico que intenta alcanzar una dependencia simbólica, afectando tanto los cuerpos como la captura por la palabra del ser humano en su dependencia estructural. Vale decir, no es solamente un modo de gobierno, sino que un modo de gobierno, digamos, social, sino que lo que intenta gobernar, nos dice Jorge Alemán, es la esencia de los sujetos. Controlar absolutamente todo lo del sujeto. Bueno, el ideal de ese sujeto, decía antes, es un sujeto, está basado en un paradigma empresarial, competitivo y gerencial. Eso es lo paradigmático del neoliberalismo. Y una característica esencial del paradigma neoliberal es que se sustenta ya no en formas coercitivas exteriores, sino en una serie de mandatos que tienen que ver con la exigencia de lo ilimitado. Un poco lo que vos traías antes, ¿no? Y acá encontré también otro chiste de Quino. ¿Cuál es el de la cama? Estaría criticando por esto. Que es más o menos así, lo voy a leer, después lo voy a pasar otra vez, para que lo puedan ver ustedes, que lo van a entender mejor. Llega un hombre y se encuentra con la mujer. El hombre dice, y no le deja terminar el saludo a la mujer y le dice, ¡lo compré! ¡Finalmente lo compré! Y sigue diciendo, ¿no? En cuotas, por supuesto. Ahora tendremos que ajustarnos un poco los gastos, pero ¿no es maravilloso? Ah, ni cables, ni enchufes, ni nada. Se autoalimenta con baterías desechables que duran casi un mes. Me suscribí al servicio, así no nos saldrán tan caras. Y además, vas a ver, toca un botoncito, el aparato, que es un piecito así, con una especie de pelota de rugby arriba, se mueve hacia un costado. Y dice, ahí está. Viene con modificador electrónico de horizontalidad bidireccional servo estabilizable. El tipo mira y le dice, bueno, pero ¿este aparato para qué sirve? La mujer mira el aparato junto con el marido, muy pensativos, y la mujer ahí ya empieza a angustiarse, se le tienta un lagrimón, como dirían en el tango, y dice, entiendo, nosotros no podemos tenerlo, ¿verdad? Lo del noveno A lo tienen, y la cuñada del doctor Tisera, y la esposa del ingeniero Villalta, pero nosotros no podemos comprarlo. Nosotros tendremos que devolverlo. Total, ¿qué importa? Ya estoy acostumbrada a que vivamos sacrificándonos para no llegar nunca a ser como los demás. Se pone a llorar desconsoladamente, el tipo, bueno, se conmueve, la abraza, le dice, nadie habló de devolverlo, nadie habló de devolverlo.
Y en el último cuadrito se ve este hombre totalmente desvelado mirando el aparato pensando para qué carajo servirá, ¿no? Bien, esto también se aplica en otros discursos. ¿Qué pasa cuando nos dicen, pasan publicidad y dicen juntos podemos? ¿Qué es lo que podemos juntos? ¿Hasta dónde podemos? ¿Podemos todo? Porque no es lo mismo decir podemos, juntos podemos, que podemos con otro hacer algo, construir algo. No es lo mismo. Y es muy seductor este juntos podemos. Porque precisamente nos da la ilusión de que hay un ideal a alcanzar que es posible de ser alcanzado. No hay pérdida. No hay ningún tipo de pérdida ahí. Bien, esa exigencia de rendimiento, ese ideal de empresario de sí mismo, lleva a un punto de idolatría por el exceso. Esto se basa ya no en el principio del placer, obviamente, sino como decían antes, en el goce y la pulsión de muerte. Yo recordaba que en los años 90 a la cocaína le llamaban la droga del éxito, porque era una droga que levantaba la posibilidad del rendimiento a niveles impensables y las personas que tenían que estar trabajando, les daba una energía brutal. Entonces, en este sentido, el neoliberalismo necesita, por un lado, de esta idea de empresario de sí mismo, pero a la vez también necesita del marginado, del desplazado. Por un lado, porque bueno, cuidado con lo que puede pasar, pero siguiendo por esa misma línea, por otro lado, ese desplazado, ese marginado es disciplinador. Que a la vez sostienen otros tipos de discursos, ¿no? Como por ejemplo hay que trabajar más, tenemos que dar más de nosotros, tenemos que esforzarnos, etcétera, 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 etcétera. Hay otro libro, si ustedes me permiten, Los Beatles y Lacan se llama. Me ensarté con este libro. ¿Quién es el autor de ese libro? Sullivan. Henry Sullivan. Un tipo norteamericano, inglés norteamericano. Una bosta. No lo noté. Me llamó la atención y me parecía interesante el título. Sí, no, mira, está por mirar como una Hermoso. Qué bueno. Ah, un requiem para la edad moderna. Sí, yo cuando lo vi dije, tengo que tenerlo. No importa para qué. No importa para qué. Y lo compré. Y ahora lo estás multiplicando, lo estás vendiendo. Y ahora tengo que vender. Pero, recién claro, en la página 257 hay algo que yo rescato. 257 recién. Sí, son 292 en total. Sí, lo toma. Hay una cosa aplicada, que Paul McCartney es un neurótico obsesivo, John Lennon no me acuerdo si era psicótico o perverso. Bueno, pero lo que me interesó es esto, ¿no? Dice, estos diversos gobiernos neoconservadores, empieza a hablar de lo que fue Margaret Thatcher, como primer ministro que empieza a instaurar en el mundo este modelo neoconservador. Después siguió Helmut Kohl, Reagan primero, Helmut Kohl, bueno. Estos diversos gobiernos neoconservadores, a lo ancho del mundo, le dieron un espacio central en su ideología a la retirada de las posiciones de los 60 y la reimplantación o restauración de los desacreditados mitos y valores de la edad moderna. Una restauración de esta clase debía, lógicamente, retroceder a los preconceptos sobre el conocimiento recibidos en la última parte del siglo XIX y antes de la Primera Guerra Mundial.
En el caso de Margaret Thatcher, a estos valores se los llamó neo-georgianos, en referencia al espejismo de tranquilidad doméstica que pervivió en Inglaterra durante el reinado de George V y George VI. Una de las cosas más llamativas de todo esto es el resurgimiento, lo digo sin una pizca de ironía, del predeterminismo genético o biológico bajo la forma de sociobiología neodarwiniana. Según este enfoque restaurado, el hombre es producto de su formación genética en el útero y a partir de la entidad conocida como genoma, despliega todo su potencial, incluso la personalidad, las capacidades y la formación psicológica durante su vida entera. La utilidad de este enfoque para la restauración neoconservadora pasa por las implicancias de un mapa biológico previo a las contingencias sociales, el cual predetermina a cierta clase de personas como anormales. La gente que resulta una molestia social por inadaptada se puede explicar, entonces, como un producto de trastornos heredados y así el Estado queda eximido de toda responsabilidad por esa condición o por haber causado la inadaptación a través de políticas sociales y económicas. Todas las enfermedades, problemas físicos, trastornos maníaco-depresivos, esquizofrenia, psicosis, sociopatologías, inferioridad racial y demás, son convenientemente explicadas con el apropiado gen o par de bases en la doble hélice del ADN. Y los costosos programas sociales se pueden abandonar sin remordimientos de conciencia porque la cura de esas enfermedades supuestamente está más allá del poder de cualquier legislación. Lo escriben y lo apuntan en el libro. Entonces, es muy llamativo esto. En el año 97, el Banco Mundial saca directivas para América Latina planteando la preocupación que tenían por los trastornos de desarrollo en los niños menores de 5 años, porque la imposibilidad de adaptación de esos niños implicaba la posibilidad cierta de que todos estos niños en el futuro sean delincuentes. ¿Cómo? Lombroso. Claro. Es bien. Un tema nutricional ante los 6 años. Desarrollo neurológico. Producto de la pobreza. Producto de la pobreza. Bueno, entonces te das Bueno, cuenta que perversión de cómo instalan el... Bueno, te das cuenta que necesita el empresario y el marginado. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente a todo este proyecto, las neurociencias son muy funcionales. Otro. La naturaleza y la norma, lo que nos hace pensar de, no me voy a poder pronunciar nunca, Jean-Pierre Chanquillot, Chanquillot y Paul Ricoeur. El primero empieza diciendo, hablando, es un diálogo con Ricoeur, ¿sí? Dice, usted es un filósofo reconocido y admirado. Yo soy investigador. Mi vida está consagrada al estudio teórico y experimental de los mecanismos elementales del funcionamiento del sistema nervioso y muy particularmente del cerebro del hombre. Si trato de comprender el cerebro del hombre abordándolo por sus estructuras más microscópicas, es decir, las moléculas que lo componen, ello no excluye, por lo contrario, el deseo de comprender sus funciones más elevadas que tradicionalmente han sido del dominio de la filosofía. El pensamiento, las emociones, la facultad de conocimiento y, por qué no, el sentido moral. Los biólogos moleculares, entre los cuales yo me cuento, se enfrentan en efecto a un problema temible, el de encontrar las relaciones entre esas partículas elementales, o sea, las moléculas y unas funciones tan integradas como la percepción de lo bello o el poder creador científico. Después de Copérnico, Darwin y Freud, falta la conquista del espíritu. Tal es uno de los desafíos más impresionantes para la ciencia del siglo XXI. Y un conocido nuestro, que es Diego Golombek, en este libro Cavernas y Palacios, en busca de la conciencia en el cerebro. ¿Los aburro mucho con todo esto? ¿No? Dice lo siguiente. Pienso, por ejemplo, está hablando de buscar la conciencia en el cerebro, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la extensa escuela psicológica de nuestro país, en particular en ciertas vertientes clínicas psicoanalíticas. Es curioso cómo en nuestras tierras las explicaciones psicoanalíticas de los fenómenos mentales han tenido una discusión extrema, llegando al punto de que constituyen pilares fundamentales de las conversaciones cotidianas.
Sin embargo, la explicación netamente materialista de lo mental no debería asustar a los psicoanalistas, ya que, en otros términos, fue expuesta ya en 1895 por Sigmund Freud en su proyecto de una psicología para neurólogos. El proyecto se basa en... Las leyes para explicar la psicología son esas leyes del movimiento que no son otras que las de las ciencias físicas. Freud va mucho más allá, adhiriendo plenamente a la teoría del neuronismo al afirmar que es la actividad neuronal en donde debemos buscar la base de nuestros fenómenos mentales. Un poquitito más adelante dice: el placebo afecta a estructuras específicas dentro del cerebro. En todo caso, podemos afirmar que hay distintas formas de abordar un mismo problema. Por ejemplo, desde la psicofarmacología o el psicoanálisis, pero sin duda el objeto de estudio es exactamente el mismo: el cerebro. Y hace una pequeña reseña de lo que sería de Freud al final, y dice: Freud, Sigmund, de pie, señores. Si bien no es este el Freud más conocido en nuestro medio, los conceptos vertidos en el proyecto pueden ser traducidos con cierta facilidad a cualquier texto moderno de ciencias cognitivas. Freud acepta totalmente la teoría neuronista, y explica en términos de la misma los esbozos de su psicología. El lenguaje es un poco antiguo, pero conceptos dignos de un Sigmund hecho y derecho. Esto mismo intentó, lo plantea Eric Kandel, ¿no es cierto?, premio Nobel de Medicina del año 2000, al tratar de cognitivizar a Freud. Entonces, ¿qué pasa? Ya termino con esto, se los prometo. ¿Qué se puede hacer? Hay una... Tendremos que empezar a desarrollar qué sería el psicoanálisis, ¿no es cierto? Ya lo has hecho bastante detenidamente y muy bien. Pero nosotros en la cátedra tenemos un texto que se llama Sobre la vigencia del psicoanálisis, escrito por Antonio Gentile, Soledad Cortone y Cecilia Greca. Lo que ellos plantean es que hay tres ejes fundamentales en los cuales se basa la vigencia del psicoanálisis hoy día, ¿no? A pesar de tantos embates. Y dicen, bueno, no lo voy a decir en el orden porque no me lo acuerdo bien, pero primero es el límite que impone el inconsciente la representación del sujeto. ¿Sí? Esa porción de verdad que se le escapa a un saber consciente. La segunda tiene la restauración curativa que tiene el uso de la palabra, el uso del lenguaje. ¿Sí? Eso que decía antes, el neoliberalismo intenta apropiarse también. Y fundamentalmente, por último, la posibilidad, ni más que la posibilidad, la exigencia de un psicoanálisis de formar un pensamiento crítico. Un pensamiento que no se amolde, no se adecúe, ¿sí? Sino que sea un pensamiento que precisamente cuestione nuestra propia historia, ¿sí? Entonces, en este contexto, todo esto, la conclusión a la que yo pude arribar es que, más que poder hablar de una tensión entre neoliberalismo y psicoanálisis, más allá de que haya psicoanalistas que se adecúan muy bien, habría que ver si fuera por mercado pago, habría que cambiar la consigna, es neoliberalismo o psicoanálisis. Y esto es todo. Bueno, buenas noches. Estoy muy agradecido con la Fundación La Masota por la invitación, estoy muy contento de estar con los compañeros acá y debo reconocer que tengo simpatía automática por la gente que lee libros que no le gustan, no solamente lee libros que le gustan, y por la gente que sabe expresar con reposo, claridad y distinción sus ideas, cosa que yo nunca pude. Lo primero lo puedo hacer, lo segundo no lo puedo hacer. Neoliberalismo y o psicoanálisis. Les quiero hablar de dos cosas nada más. Dos cosas. En primer lugar, quiero hablar del posmodernismo como, digamos, la presencia en el discurso universitario del neoliberalismo. Es una idea.
Y en segundo lugar, les quiero hablar un poco de la función psicoanalítica del neoliberalismo. Sería como una especie de capitalismo y neurosis, o cómo el neoliberalismo usa algo de la estructura de la división subjetiva, algo de las paradojas del goce, algo de las identificaciones, es decir, una vez más no digo, la función psicoanalítica del neoliberalismo. Pero arranco con una introducción que tiene que ver con que me da la impresión de que no estamos, en primer lugar, desde luego, quien habla, no estamos preparados para los debates que se vienen. Me parece que nos falta varias vueltas de tuerca, por eso celebro este tipo de encuentros y espero que se potencien y se multipliquen. ¿Por qué pienso que no estamos preparados? Bueno, porque escucho mucho en los pasillos, en las charlas con colegas, con compañeros, con alumnos, que nos estamos interrogando sobre muchos términos que la clase dominante, que es la que se beneficia, digamos, del orden neoliberal, hace rato que ya no discute y hace uso de esos conceptos. Como un ejemplo, el concepto de ideología. Los intelectuales, los universitarios, los psicoanalistas, los distingo, pero podemos pensarlos todos juntos o articulados, estamos ahí con libros que vienen de Francia, por supuesto, siempre aparece un libro nuevo de Francia que viene a decir que la ideología no existe, que no es importante la obra de Marx, que no sirve, ¿no? Y hay todo un consenso neoliberal, digamos, en que la ideología es una cosa del pasado. Sin embargo, la clase dominante, en lugar de una ideología mucho más explícita, habla de guerra psicológica. Guerra psicológica, es decir, vamos a tratar de instalar nuestras ideas contra otras ideas que se quieren instalar. Y vamos a guerrear para eso, vamos a hacer lo que haya que hacer para que esas ideas se instalen. Es decir, vamos a implantar nuestras ideas. Eso es la ideología. Es decir, la clase dominante lo hacen, le llaman guerra psicológica, y nosotros seguimos discutiendo si sí o sí. Podemos hacer varios ejemplos, no me quiero extender, pero por ejemplo pasa lo mismo con el lenguaje. Estamos con que si el lenguaje es realmente algo importante o no es tan importante, si es determinante o no lo es, cuando la clase dominante hace rato que se dieron cuenta que el lenguaje tiene un poder subjetivo e hipnótico que sirve para vender no solo productos, sino modo de vida. Entonces, hace uso del lenguaje. No se pregunta si el lenguaje tiene o no tiene incidencia, si sirve o no sirve, porque sabe que sirve. Y lo mismo podríamos decir, si queremos, del psicoanálisis. Es decir, estamos ahí con que, y estoy de acuerdo, me parece que justamente es uno de los debates necesarios, de que hablamos cuando hablamos de psicoanálisis, porque no hay uno solo, claramente, y eso hay que aclararlo, porque hay una historia del psicoanálisis. Yo no creo que ninguna disciplina sea una sola, todas las disciplinas tienen grietas, ¿no? Tienen divisiones, tienen luchas, y el psicoanálisis no está fuera de esa historia y habría que explicitar esa historia. Ahora se va a venir el Congreso de Historia, donde esperemos que algo de eso se pueda ir aclarando. Pero discutimos sobre si psicoanálisis sí, psicoanálisis no, si en la universidad, si no en la universidad, etcétera, etcétera, mientras que las empresas publicitarias, o sea que son los empleados de las empresas para vender sus productos, estudian a Freud para vender. Entonces nosotros nos preguntamos si el psicoanálisis sí o el psicoanálisis no, y las clases dominantes usan el psicoanálisis para vender sus productos. Bueno, entonces yo creo que nosotros no estamos preparados en la medida en que seguimos en esta cosa interminable de las interrogaciones infinitas, que a mí me parece muy bien, para la dimensión de la pregunta, siempre y cuando haya un momento de concluir, que abra una nueva posibilidad de interrogación, pero esta interrogación infinita que propone el posmodernismo, me parece que es profundamente, vamos a decir, destructiva de la posibilidad de una estructuración y un uso de los conceptos y los saberes que tenga cierta orientación, vamos a llamarle emancipatoria, para usar la palabra que utiliza Jorge Alemán, con la reserva que él hace, que me parece muy bien. La palabra emancipación es un duelo de la palabra revolución.
como ya no podemos hablar de revolución porque no está en el horizonte, hablamos de emancipación. Con esa reserva me parece que es una palabra que se puede usar. Entonces ahí ya nos metimos en el primer punto que quiero compartir con ustedes para después charlar entre todos, sumado a lo que han dicho los compañeros. Me parece que el posmodernismo, agrupo ahí adentro varias cosas que no vamos a desarrollar acá, pero creo que ha cumplido ese papel, esa función de meternos en una interrogación infinita y desconectarnos del uso de los conceptos y los saberes. Pero me parece que ha cumplido en todas las universidades, pero bueno, me preocupa fundamentalmente aquella en la que yo trabajo, ha cumplido un papel que no se nota demasiado porque está bastante velado, pero que yo lo llamaría, como se llamaba en la década del 70, de policía del pensamiento. En algún momento Deleuze decía que la filosofía se había convertido en la policía del pensamiento. Creo que el posmodernismo, si es lo que yo digo, la presencia del neoliberalismo en el discurso universitario, es un poder de policía que pretende que nadie pueda decir nada de ninguna cosa. Porque como no hay más grandes relatos, como la ideología no existe más, como la clase obrera está desaparecida, como del presente no se puede hablar nada, porque estamos muy metidos en él, vamos a saber el futuro, como esto que lo otro, no se puede decir más nada, salvo producir papers universitarios al infinito. Y armar debates entre nosotros para que la cosa quede acá y seamos todos muy duchos en hablar entre nosotros. Lo cual está muy bien si tiene una afuera, porque si no, cuando uno tiene una adentro sin afuera, está un poco complicado. Y sabemos que todas las instituciones, no solo la institución universitaria, suelen tener esa tendencia a generar adentros sin afuera, ¿no? O a pretender expulsar el afuera que siempre está adentro, por lo demás, ¿no? Pretender hacer como que no está. Entonces digo, ese es como primer marca, ¿no? A mí me llama la atención cuando, yo creo que incluso es un aparato fenomenal de censura, donde vos no podés mencionar ciertos autores, porque si mencionás ciertos autores resulta que ya sos sospechoso de estar defendiendo sistemas totalitarios y qué sé yo. Ciertos temas no podés hablarlo porque resulta que en realidad ¿Cómo decir eso? ¿Quién podría animarse a decir que un texto quiere decir tal cosa? El texto tiene una autonomía que vuela. Los significantes se desarrollan entre ellos sin ningún núcleo real traumático que los organice. ¿No? Entonces entramos en la pavada absoluta. Derrida es el representante primario de esa pavada. ¿No? Disculpa, derridiano que hay un montón, pero hay que decirlo. Es una pavada universitaria para alimentar la pavada universitaria. Venía, como tenía que venir, de Francia. Para que la compren los argentinos. Vos dirás. Bueno, eso, como en primera instancia, entonces no se puede decir nada de nada se puede saber. Todo fluye, y todo es líquido, y todo es así. Entonces, bueno, hagamos un asado. Yo creo que no es así y creo que el psicoanálisis se opone punto por punto a esa lógica postmoderna que es la presencia del neoliberalismo en el orden universitario. Creo que el psicoanálisis es una potencia retórica que repone lo que el postmodernismo trata de sacar. Alguien lo dijo bien, si yo tengo una libertad, bueno, pero vos qué decís que es el postmodernismo? Yo no sé, no lo voy a poner acá, hay que leer el texto de Lyotard, otro francés. Pero, por ejemplo, me encontré un librito de un tal Daniel Bell, que es, creo que es un norteamericano, un libro repugnante, eso, son horribles de leer, pero hay que leerlo para saber lo que piensan los que no piensan como yo, para decirlo en esta democracia del pensamiento. Y el tipo dice algo también en una página muy avanzada del libro, una línea ahí, que es lo que me salvó la lectura de ese libro. Se llama El fin de la ideología, el libro, Daniel Bell, Alianza Editorial. El tipo dice, el fin de las ideologías tiene que tener por objetivo concreto y decidido la desaparición
de toda retórica revolucionaria. Mirá vos lo que dice el tipo. Así que los posmodernos no eran tan elegantes. Estaban con una valijita diplomática cumpliendo la función de desarmar cualquier retórica revolucionaria. ¿Qué quiere decir una retórica revolucionaria? Quiere decir cualquier retórica que proponga otra escena que no sea de centro liberal. Ya sea en el campo político o dentro mismo del orden liberal, porque el psicoanálisis subversivo, aunque no les guste, propone otra escena dentro del mismo orden liberal. No dice que hay que cambiar el orden liberal para que otra escena sea posible. Que quizás eso es lo que no habría que decir, eso bórdenlo de la cámara. Lo tenemos que decir, tenemos que ocultarlo, pero bueno. El afuera está siempre adentro, ¿no? Bueno, eso en primer lugar, no me quiero pasar de largo. La segunda cuestión que está articulada con esta, para mí esta función psicoanalítica del neoliberalismo, quiero decir, bueno, el otro día hablábamos de la práctica analítica, me pareció que se podía ordenar en estas 4 letras que usa Lacan, y le puse un título así provisional, 4 letras de la práctica analítica. El sujeto dividido, el objeto A, el S1 y el S2. El sujeto dividido es la dimensión subjetiva, el objeto A es el objeto perdido, que acumula el goce, para decirlo muy rápidamente. El S1 es esos significantes que organizan también, digamos, cierta lógica de lo que se dice. Por ejemplo, decíamos la democracia como el gran S1 del neoliberalismo, que es intocable. Y el S2 que habla del saber, ¿no? Bueno. Si el psicoanálisis lleva las cosas ahí hacia un lado, el neoliberalismo lo lleva para el otro. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice Hugo, plenamente, y lo manifiesto. En un punto, se trata de neoliberalismo o psicoanálisis. Hay una disyunción bien clara. ¿Por qué hay una disyunción? Porque hay un uso diferente de estas 4 letras. Es decir, el neoliberalismo no va a soportar la división subjetiva, vale decir, la dimensión, vamos a llamar, poemática, si se quiere. Cuando Lacan dice el sujeto no es poético, sino que es un poema. Poema en el sentido de que es un efecto, es significante, por lo tanto tiene que ver con la historia, por lo tanto tiene que ver con ciertos retornos, etcétera, deformaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué va a decir el neoliberalismo? No existe eso. Hay un individuo que es absolutamente autotransparente, responsable, como muy bien señalaba el compañero, responsable básicamente de llegar al horario de su trabajo y de que si no quiere trabajar porque quería un dolor de cabeza te haga falta trabajo, falta de dinero, ¿no? Propaganda de la aspirina. ¿No? Quería un dolor de cabeza. Bueno. Entonces, ahí ya tenés una torsión donde el sujeto, la división del sujeto se convierte en el orden neoliberal en un individuo que tiene que ir a trabajar, y punto. El deseo, como dice la ética, puede esperar. Esa es la lógica. Después, en cuanto al objeto perdido, es la más clara de todas, digamos. Hay una especie de hiperproducción de todo tipo de objetos, pero sobre todo también lo que señalaba el compañero, una promesa de que ese diluvio de objetos, como se suele decir, va a venir a suturar el orden de la falta y va a proponer una satisfacción absoluta. De hecho, se dice así, nada es imposible, todas las empresas tienen eso, nada es imposible, se dice satisfacción garantizada, si vos no tenés satisfacción garantizada tenés que llamar y te devuelven el dinero. ¿No? Bueno, entonces, eso obviamente que es mentira porque no hay objeto. Pero no está perdido, nunca hubo un objeto. El objeto es una alucinación del vacío, no hay nada. Armábamos algunas cosas con las que más o menos nos organizamos y vamos viviendo, y está muy bien, digamos. Pero no hay un objeto adecuado. Pero peor que no hay un objeto, porque creo que lo que engloba todo el problema es la noción freudiana de expulsión. No hay un aparato para atrapar al objeto que esté bien hecho. La expulsión está mal hecha para atrapar al objeto. O sea que si hubiera objeto, no tenemos el aparato para apropiárnoslo. O sea que o no hay ningún objeto, o si lo hubiera, no tenemos con qué gozar de él. Por lo tanto, es mentira que en el shopping, como museo de la mercancía, vamos a encontrar lo que buscamos. Vamos a encontrar lo que ellos quieren que nosotros encontremos. Es decir, la clase dominante, que es la que se beneficia del neoliberalismo. Aunque, y acá vienen las compañeras que te plantean la contradicción. Bueno, pero los sujetos, nosotros, los pobres también se satisfacen con el neoliberalismo, por supuesto.
supuesto que los pobres también satisfacen, pero te puedo asegurar que no es lo mismo la satisfacción de Pablo Roca que la satisfacción mía dentro del orden neoliberal, ¿no? Bueno, después con el S1, el S y el S2 es lo mismo. En el S1, donde en el psicoanálisis la cuestión está vinculada a la falta de identidad y al rodeo por las identificaciones, a la relación con el superyo, etcétera, etcétera. Eso está completamente borrado y reemplazado por una cuestión vinculada a la evaluación, como se dice. ¿Qué es la evaluación? Es la devaluación. O sea, para te van a evaluar es para devaluarte, no es para decir, oh, la verdad, qué interesante, ¿eh? ¿O ustedes conocen algún test que hace alguna empresa a los obreros para decirle, ¿qué? Están rindiendo el doble de lo que tienen que rendir, muchachos, bajen. Bajen el rendimiento, muchachos, está perfecto, gracias, don Carlos. No existe eso. Es decir, que cuando te vienen, bueno, y acá se usa una expresión, no me quiero meter con cosas de la casa. Nunca hay que meterse con cosas de la casa. Lo saben muy bien los psicoanalistas que después pagamos las consecuencias. Pero digo, la gente que te evalúa viene a devaluarte. No viene a evaluarte. Así que hay que abrir el ojo ahí. Y con respecto al saber, ya no es un saber marcado por la represión, el psicoanálisis, o un saber no sabido, o un saber que se consigue a costa de perder y de conquistar ciertos lugares inéditos, sino que es un saber instrumental, como denuncia muy bien Adorno y Horkheimer en La dialéctica de la ilustración, un libro que sí es recomendable para leer, La dialéctica de la ilustración, no tomate después en la lectura de lo que estamos hablando, de la interpretación del neoliberalismo, aunque no aparezca ese término de manera decidida. Entonces, para terminar, yo digo, vamos a cerrar así, hacemos un resumen. Yo me lo anoté acá, un resumen, digo, porque es como me ordena un poco, si no, me desordeno demasiado. Yo digo que, en primer lugar, tenemos que prepararnos para el debate. No estoy diciendo qué hacer, porque qué hacer ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir viviendo, ¿no? El tema es cómo hacer para no quedar enteramente atrapado en la lógica del otro. Siempre es la misma historia. ¿Cómo hacer para no quedar enteramente tomado en el juego que plantea el otro? No vamos a quedar afuera de ese juego, porque acá ningún sabio se escapa. Esto es como señalaba también acá muy bien el compañero, nadie queda afuera porque es un proceso social, histórico-social. No hay gente que los inteligentes, los sabios y los psicoanalistas quedan extraterritorializados del orden neoliberal. Estamos todos adentro de la bolsa. Vamos a ver qué judo puede hacer cada uno. Yo creo que nosotros de acá, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo lo hago yo y cómo lo hacen otros? No es una receta, ni una fórmula. Me parece que es una vía completamente primaria, que quiero aclarar para encontrar alguna posición dentro del orden del adversario, podríamos decir. Preparamos para el debate. Les leo. Aprendiendo la lección de las clases dominantes. Primero, porque antes de criticar a las clases dominantes tenemos que aprender de ellas. En lugar de entregarnos a una interrogación infinita, podemos hacer un uso táctico y estratégico del saber y del concepto. Empezar a usar. Deja de discutir si son válidos o no son válidos, porque son válidos. Son muy válidos. La clase dominante lo está usando hace mucho tiempo. Y aprendamos de esa enseñanza y empecemos a usarlo nosotros también. Segundo punto, creo que es una batalla que no ha terminado y ni siquiera ha empezado todavía, pero yo creo firmemente, aunque les parezca un poco fanático y delirante, que hay que combatir el posmodernismo, que es un artefacto retórico que desactiva cualquier posibilidad de elucidación. Desactiva cualquier posibilidad de elucidación. ¿De qué es lo real? El juego. Combatir el posmodernismo, que al modo de una policía blanda y silenciosa prohíbe la retórica revolucionaria y por lo tanto cualquier resonancia política del discurso que pretende elucidar lo contemporáneo desde una lógica emancipatoria. Bueno,
Me salió así más o menos, digamos, más o menos. Y en tercer lugar, yo creo, volviendo al título, neoliberalismo y o psicoanálisis, que tenemos que empezar los que les interese, porque el psicoanálisis, si es una imposición y una obligación, desaparece como tal. A los que les interese, tenemos que tratar, de estudiar mucho, de hacer todas las cosas que hay que hacer, pero de dejar de ubicar al psicoanálisis como un enigma infinito, como un misterio que no se puede revelar jamás, como una cosa que está ya lejos y hace tiempo, que un poco que está, algunos que dicen que está caduco, otros que dicen que no, que es una cosa que bueno, más adelante se va a entender. Yo creo que hay que ponerle un límite a esa cuestión del misterio y empezar a hacer un uso del psicoanálisis, un uso de los conceptos psicoanalíticos y de lecciones psicoanalíticas. A ver qué anoté. Hacer uso del psicoanálisis en la medida en que su praxis conserva intacta su potencial transformador y la vigencia de sus articulaciones teóricas sirve para un análisis crítico del malestar contemporáneo. Eso es todo.